Y el título de este mensaje es Solo míralo a Él. Y yo me paseaba y tengo tiempo teniendo la bendición de leer la palabra de Dios. Y yo no sé si yo soy la única que me siento identificada con un montón de personajes bíblicos. ¿Quién se siente identificado con alguien? Yo me siento identificada con Abigail, con Ruth, con cosas que le pasaron a David, con cosas que vivió José. ¿Quién se siente identificado? Muchos de nosotros. Y creo que como seres humanos razonables podemos analizar muchos acontecimientos similares que se vivían en los tiempos de Jesús y muchas historias. Y puedo ver y me siento identificado. Luchas, oraciones, personalidades y un sinfín de cosas y milagros por hacer. Por eso es que cuando tú y yo nos sentimos identificados con alguien, algún personaje bíblico y vemos que Dios lo hizo, ¿sabes qué significa eso? Que si Dios lo hizo con José, Sansón, con Ruth, con Abigail, con Esther, con Salomón, lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Si yo tengo un problema y no tengo conocimiento de cómo Dios abrió el mar rojo y hizo que el pueblo de Dios pasara y que cayera el mar sobre sus enemigos y yo tengo un problema, ¿qué voy a pensar? Tengo que venir y agarrarme de cada una de esas promesas y entender que Dios, si lo hizo con Él, lo va a hacer conmigo. Para eso nos llenamos, para eso yo vengo cada sábado. Esto no es un club, para eso tú y yo nos equipamos, porque cuando vamos a nuestra vida diaria y tengo problemas y tengo dolores, yo tengo que tener la certeza, Pocho, de que por sus llagas yo soy sana. Que la palabra de Dios dice que cuando las aguas, mira esto, salen en el libro de Ezequiel, salen de su trono, traen sanidad y medicina. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si la palabra dice que traen sanidad y medicina, cualquier dolencia que yo tengo queda nula al nombre de Jesucristo. Esa es la verdad. Por eso es que cada momento y cada situación que yo tengo que aprender a mirarlo solo a Él. Y vamos a hablar de una etapa y un personaje que tenía un llamado tremendo en la palabra, y era el rey David. Pero ¿sabes qué pasó con él? A pesar de tener un gran propósito, escúchenme, y ser el menor de 8 hermanos, era tratado con desprecio hasta su propio padre, sus propios hermanos, porque según ellos no calificaba, según ellos no era apto. Y el menor en esa época era el postergado y se le daban tareas pastoriles. 3 de sus hermanos eran soldados del rey Saúl. Esto está en 1 Samuel 16:11 y quiero que me dejen el versículo ahí. El rey David, David en ese momento, que no era todavía rey, era menospreciado por su propia familia. Pero cuando tú y yo tenemos un llamado de Dios, cuando Dios coloca sus ojos en ti, escuchen esto por favor, no existe trauma familiar, no existe limitación física, no existe una limitación social, ni aún una limitación económica, cuando Dios pone los ojos en ti. David estaba retirado, el profeta Samuel fue a buscar un rey. Y querían que fuera la más alta, el más alto, el más lindo, el más estudioso, el que tenía la mejor nota. Pero vinieron y tuvieron que llamar al que lo habían retirado, al que habían tratado mal, el que se creía poca cosa, porque aún los padres que tenían no lo apoyaban. ¿Sabes qué? No importa. El profeta Samuel dijo, ¿sabes qué? Entre los que están aquí no hay ninguno rey, porque el profeta hablaba con Dios. Y tuvieron que llamar a David. Y miren lo que pasó. En 1 Samuel, no me lo quites. ¿Estos son todos tus hijos? Preguntó el profeta. Y él respondió, aún queda Patricia, aún queda Ana María, que está por allá, aún queda Joseph.
que está apacentando las ovejas. Entonces dijo el profeta Samuel, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y cuando él vino y entró, era rubio, hermoso y bien parecido. Y el Señor le dijo al profeta, levántate y úngele, porque este es. Y mira esto tremendo. Dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde ese día, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Por favor, léanlo. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mi vida en adelante. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Quiero que paremos un poco. A pesar de que David no era el más querido de la familia, vuelvo y repito, cuando Dios coloca los ojos en ti, no hay vuelta atrás para tu vida. La palabra de Dios dice que cuando tú colocas a Dios primero, tu postrer estado será mucho mejor. Es solamente para los escogidos de Dios. Y todos sabemos la historia de David. Él con sus dones y talentos venció a Goliat. Pero ¿sabes por qué lo venció? Hay características claves que tenía el rey David que nos enseñan para que tú y yo aprendamos. La Biblia no es un cuento de vieja. La Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, que penetra en lo más profundo, que discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios cambia vida. Si no hubiese venido Jesucristo, no sé en qué año estuviéramos, pero tenemos una historia partida en dos, porque vino un hombre que hizo un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Mira, en 1 Samuel 17 y 18 sabemos que David venció a Goliat, pero ¿por qué lo venció? Venía el rey Saúl y quiso vestir a David con sus ropas y le puso en su cabeza un casco de bronce y lo armó con una coraza. Y le ciñó a David de todos sus vestidos y David no podía caminar. Yo no sé a ustedes si les sucede, pero hay veces que cuando nos ponemos a escuchar consejos que no vienen de Dios, actuar de manera que a Dios no le agrada, no vamos a poder caminar. Porque la única manera y el único lenguaje que sí funciona es Jesucristo con la verdad. Y David no pudo caminar y le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo no he probado esto ni he practicado con esto. Y esta palabra a mí me impactó. No he practicado con esto. Somos lo que practicamos día a día. Y David no había practicado con la armadura del rey Saúl. Y él se fue con sus herramientas, con sus dones y sus talentos, aquellos que tú tienes. Y con eso lo venció. No se dejó influenciar con lo que las personas le dijeran. No se dejó influenciar con lo que hacía la sociedad. David fue completamente diferente. A pesar de que estaba allí y sus hermanos se burlaban, porque ¿qué hacía el pastorcito llegando al ejército donde estaba el rey Saúl cuando solamente el papá lo había mandado a llevar pan, pero él había dicho, yo venzo a ese hombre? ¿Qué tanto está hablando este hombre? Otra característica del rey David, a pesar de ser menor y que no era muy querido por sus padres, mientras hacía su trabajo, escúchenme, tocaba el arpa y ahí meditaba a Dios. A veces creemos que solamente buscar a Dios es venir a una iglesia. A veces creemos que solo buscar a Dios es en un servicio de oración. Buscar a Dios es 24/7 con tu vida, con tus acciones. A veces es preferible que hablemos menos, pero que nuestros pasos reflejen el amor de Jesucristo. Y no pierdas bajo ninguna circunstancia tu esencia y tu búsqueda diaria a Dios, para que no se vuelva ningún tipo de religiosidad. Yo creo que estamos cansados de las personas
religiosas. Necesitamos que el amor de Dios que está en nosotros transforme las vidas. Que es el amor de Dios, es lo único que va a transformar. La misma palabra dice que contra tales cosas, ¿alguien sabe? No hay ley. Ven que una persona te grite y háblale con amor. ¿Qué sucede? ¿Alguien lo ha hecho? Yo he gritado y me han hablado con amor. ¿Y qué saben qué pasa? Me desarmo. Me desarmo. Contra tales cosas no hay ley. Otra característica súper importante es que David no tenía la necesidad de estar agradando al rey Saúl ni a sus hermanos. ¿En qué sociedad vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? En una sociedad llena de máscaras, de filtros, en los cuales cada vez buscamos agradar más a lo que están haciendo las amigas. Ahora las niñas están con unos chores que se les ve todo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo y aún qué estamos permitiendo hacer a los hijos que el Señor nos dio? Porque la palabra de Dios dice que los hijos son, ¿alguien sabe? Como saetas en manos de valientes. ¿Sabes cuál es el valiente? Al que él le dice, hey, es por aquí. Hey, mi niña, es por aquí que se hace. Hey, mi niña, es por aquí. Porque la palabra dice que el padre que ama, disciplina. Otra característica súper importante del rey David es que en versículos posteriores él estaba trasladando el arca de Dios. ¿Alguien recuerda eso? Y el David venía de ganar una guerra y trasladaba el arca de Dios. Y David estaba danzando y bailando para Dios. Y a ti y a mí a veces nos da pena danzarle y adorarle con tremenda banda que tenemos y levantar las manos con los tremendos músicos que tenemos, nos da pena. Pero si estamos en una fiesta, un sábado, un domingo, se nos desarma el cuerpo. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad, yo creo que anda ahí con un dolor de espalda es la verdad. Y nos da pena levantar las manos. Cuando levantamos nuestras manos no hay otra cosa y señal de rendición, decirle, Señor, me estoy rindiendo a ti. Y David venía danzando y bailando. Y su esposa, Mical, lo menospreció en su corazón. Le daba vergüenza que le danzara a Dios. ¿Y sabes qué le dijo el rey David? Está en 2 de Samuel 6. Y David se regresó a bendecir a su casa. Y su mujer le habla y le dice que era desprecioso. Había sido, ¿qué palabra se puede usar? O sea, vergonzoso lo que había hecho. Aquí adorando y alabando a Dios, vergonzoso lo que había hecho. ¿Y sabes qué pasó? Y aquí quiero abrir un paréntesis grande. Tengamos mucho cuidado con meternos con hijos de Dios. Porque Mical, su mujer, nunca dio a luz. Y tú y yo debemos aprender a ser sabios. Y a pesar de que ella no le dijo todo con su boca, Dios sabía que le menospreció en su corazón. Y el Señor es el que da vida y el que quita la vida. Y Mical nunca tuvo hijos. Y David fue un siervo de Dios. Tú y yo no sabemos quiénes son siervos de Dios. Por eso es mejor respetar, honrar y callar para guardar nuestra vida de cualquier mal. Otra gran característica, David le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para gozarme y adorarle al único Dios. ¿Quién dice amén? Después cantaremos una adoración a ver si esta iglesia entendió. Otra característica súper importante es no tener cuidado de lo que la gente pueda pensar. David lo tenía claro. Y en ese momento específico, y quiero decirle, vivimos en una sociedad que busca ser más inclusivos.
Inclusivo quiere decir que yo ahora me tengo que empezar a adaptar a lo que hay cuando la palabra de Dios dice que volvamos a las sendas antiguas. Tengo que ser inclusivo en que mi familia se una o solo se siente a comer y cada uno esté con el teléfono o solo nos abracemos cuando nos tomemos una foto. Familia, así está la sociedad. Pero lo mejor de todo es que tú y yo somos agentes de cambio, porque si nosotros escuchamos la palabra, escúchenme, esto es como la ley, ya ustedes se hacen responsables de que cuando lleguen a su casa seamos realmente personas completamente diferentes. Vivimos en una sociedad donde aparentar, tener grandes casas, carros y cualquier otra cosa es más importante que nuestro interior. Por ejemplo, en Venezuela, en mi país, habían, yo no sé quién recuerda, los ranchos de Venezuela, las casas, techos de lata que casi se estaban cayendo, pero tenían una pantalla más grande que esta, adentro. Vivimos de apariencias, pero no vivimos llenando nuestro interior de la palabra de Dios, para que cuando venga un problemita o te pisen, veamos a ver qué sale de nuestra boca. Si va a ser bendición o maldición, porque la palabra dice que de una fuente no puede salir dos aguas. ¿Qué sale de nosotros? Esas casas de lujo y vivían 20 personas, pero tenían tremendo televisor y no tenían para comer, pero tenían el último televisor. Vivimos una sociedad en donde los matrimonios de igual manera, nadie diga amén, no se toman fotos porque la mujer que le están soplando la oreja también lo sigue en el Instagram. Entonces, o los matrimonios son por temporadas. Si hemos llegado hasta aquí y hemos escuchado este mensaje, hay tiempo para mirarlo solo a Él y buscar agradarle solo a Dios. Hay tiempo. Aunque la canción decía, la balanza se inclina por las lágrimas que tú y yo botamos delante de la presencia de Dios, yo sé que hay tiempo todavía a que yo siga cambiando y mejorando. Aunque yo, porque este mensaje no es para ustedes, es para mi vida, para realmente ser agente de cambio. Mira, te daré varios versículos donde dicen que sí es posible de la mano de Dios. Aquellos que dicen, no puedo ser diferente, te voy a decir que sí se puede. Romanos 12:2, mira lo que dice. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a esta sociedad, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Con Dios sí se puede. No hay manera de pensar de que todo es normal y que yo tengo que aceptar a algo, aunque me parezca que no es correcto. Ahora las escuelas públicas van a enseñar ideología de género a los niños. Iglesia, tenemos que despertarnos, porque estamos dormidos. Dormidos estamos. Mateo 5:13, ¿qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Prepara una comida sin sal. Así está la iglesia. Así está la iglesia dormida, sin ser diferente. ¿Para qué? Para que lo acepten, para poder acercarme a las niñas más cool, poder vestirme como se visten. Gloria a Dios por estas adolescentes que están ayudando aquí en la iglesia. Gloria a Dios por nuestras niñas que están escuchando palabra de Dios. Pero ¿y si no estamos nosotros dirigiendo como Dios nos tiene que dirigir a nosotros? Versículos después dice, vosotros sois la luz del mundo, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder.
No esconda su amor a Cristo. Cuando está escuchando algo, no esconde y diga, ¿sabes qué? Yo soy hija de Dios. Que la gente, aún sin palabra, pueda ver que eres diferente. Yo no tengo que estar diciendo, hey, yo soy hija de Dios, no digan grosería, yo soy hija de Dios, no miren así. No, no hay necesidad, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Para qué? Para que tú y yo hiciésemos iglesia, para que tú y yo fuésemos diferentes.